ADM, ¿es verdad esa foto de Senna corriendo con un McLaren completamente blanco? El otro día recibí esto por mensaje directo y en el acto respondí, voy a grabar una pequeña gran historia contándote sobre eso. Ayrton Senna pilotó a finales de 1993 un McLaren completamente blanco, probando un motor que haría, en esa ocasión, su última aparición en la Fórmula 1, al menos hasta hoy. Y se bajó del coche diciendo, ese motor está bien, ¿eh? ¿Y si corriéramos las últimas carreras del año con él? Al final no funcionó, pero la historia es muy buena, porque estás en Pequeñas Grandes Historias. Cada semana, aquí en Splash, en Ego, ya lo sabes, una pequeña historia de la Fórmula 1 no, siempre que sea cortita, divertida de contar y chula de conocer. ¡Vamos allá! 1993 quizá haya sido, y no me canso de decirlo por aquí, el año en el que Ayrton Senna pilotó mejor en la Fórmula 1. Él, que ya era evidentemente un genio, condujo de maravilla en el 93. Después de ganar el título en 1991, McLaren fue avisada por Honda, a finales del 92, me largo. En el 92, incluso contando con los excelentes motores cohete V12 de Honda, fue un calvario para Senna. El MP4-7 estaba una generación por detrás del ECW14B de Williams, diseñado por Adrian Newey y Patrick Head, y pilotado por Nigel Mansell. El coche se acercaba al estado del arte en tecnología que llegaría con su hermano menor, el FW15C, en el 93, pero ya era muy avanzado, con la suspensión inteligente, la suspensión activa, de la que ya he hablado en este vídeo aquí, en detalle. Con ella, de manera genial, manteniendo el coche a una altura constante respecto al suelo, Adrian Newey, entonces mucho menos famoso, pero ya destacando como un talento, conseguía hacer un coche aerodinámicamente más extremo, sin riesgo de que tocara el asfalto, volcara o cambiara la altura y la actitud aerodinámica. Y así no hubo discusión, Nigel Mansell ganó el título. 9 victorias en 16 carreras, rompiendo incluso el récord de Senna, que había sido de 8 en 1988. El brasileño, naturalmente, estaba claramente desmotivado, queriendo salir de cualquier manera de McLaren y ofreciéndose para correr al año siguiente, en el 93, en el equipo de Sir Frank, incluso gratis. Pero, para el año siguiente, Williams había firmado con Alain Prost, archirrival del brasileño, con quien compartió equipo, McLaren, entre el 88 y el 89, y ya sabemos que las cosas no salieron muy bien. El ambiente en la escudería no terminó siendo favorable. Prost se tomó un año sabático después de ser despedido a la fuerza de Ferrari a finales del 91 y cuando Williams lo busca, impone solo una condición: mira, incluso acepto el salario, normalmente bajo, que ofrecía Williams, pero pongo una condición, con él no trabajo más. Él, en este caso, Ayrton Senna. Al perder a Honda, McLaren tuvo que arreglárselas con Cosworth, que ya tenía un contrato de fábrica con Benetton. Por lo tanto, el equipo de Schumacher y Flavio Briatore recibiría motores de una generación más avanzada. Es decir, todo lo nuevo que Ford Cosworth desarrollara iría para Benetton y los penúltimos serían para Senna en McLaren. McLaren, por su parte, no había olvidado cómo hacer coches. De 1992 a 1993 invierte una fortuna en electrónica y con el apoyo de su socia perteneciente a Mansour Ojje, TAR, desarrolla su propia suspensión activa, una caja de cambios electrónica programable y un ABS que harían del MP4-8 un coche muy bueno, pero que tenía un talón de Aquiles de unos 80 caballos de desventaja frente al Renault V10 de Williams, el Ford Cosworth, y ahí se volvía difícil competir. Pero fíjate que no es casualidad que en circuitos urbanos revirados y en mojado, el brasileño conseguía marcar la diferencia. Entre otras cosas, porque un motor V10 es mucho más difícil de controlar electrónicamente con ese control de tracción que un V8. Y entonces, si llovía, Senna le daba una paliza al francés, como de hecho ocurrió. Pero en otros circuitos, como Monza, Hockenheim, Magny-Cours, etc., Williams acabó superándolos, cuando no con Prost, con Damon Hill. Ron Dennis, siempre muy inteligente sobre la salida de Honda, estaba buscando activamente otro fabricante que viniera y ayudara a pagar las cuentas y encontró algunos candidatos. Uno, Peugeot, con el que acabaría firmando. Otro, Lamborghini. Ya he hablado de los fabricantes que entraron en la Fórmula 1 y se dieron un batacazo, y cuento por encima esta historia.
Lamborghini había pensado en entrar en la Fórmula 1 como equipo de fábrica, pero siempre se conformó con ser proveedor y no estaba contenta con los socios que consiguió para suministrar, entre ellos Lotus, Ligier y La Rose. La oportunidad de hacer pruebas con McLaren era como esa primera entrevista de trabajo en una gran empresa. McLaren, desde principios de los años 80, era una organización enorme, había ganado la mayoría de los campeonatos, ahora estaba sin motor, pero quizá con Lamborghini podría funcionar. Entonces Ron Dennis organiza una prueba y, ya sabiendo que Senna se iba a ir a Williams en el 94, le dice al brasileño: ¿no te gustaría probar este coche aquí y darme una evaluación? Muy de amigo, por cuestiones contractuales. Evidentemente, ya que no era propiamente un coche de McLaren del 93, Senna haría la prueba con un mono y un coche completamente blancos, pero con su inconfundible casco amarillo. El coche tuvo que modificar la distancia entre ejes porque el motor V12 de Lamborghini era naturalmente un poco más grande que el 508 de Cosworth, aunque era más ligero. Senna hizo la prueba, le gustó mucho la respuesta de potencia y empezó entonces a insistirle a Ron Dennis: intentemos hacer las dos últimas carreras del año con este motor. Ron Dennis evidentemente sabía el lío en el que se metería con Cosworth, al fin y al cabo había un contrato vigente. Y, de todas formas, incluso con el feedback positivo del brasileño, acabaría firmando con Peugeot y no funcionaría porque en el 96, ahí sí, McLaren se asociaría con Mercedes, con quien continuó hasta 2014 y ahora ha vuelto. Pero a Senna le gustó el motor y dijo: la respuesta de potencia es muy buena. No hay imágenes en vídeo del brasileño pilotando el coche, pero sí de Mika Hakkinen en Silverstone. El destino sabe lo que hace y afortunadamente, Senna no pilotó con ese motor, que se rompía mucho y probablemente no le habría dado sus dos últimas victorias en Suzuka y Adelaide al final de aquella temporada. No hay mal que por bien no venga. Esta fue, entonces, otra pequeña gran historia de Splash and Go en YouTube. Espero que os haya gustado. Dale al like, que es gratis, no cuesta nada. Ya lo sabes, y ayuda muchísimo al canal. Hazme ese favor, haznos ese favor. Comenta aquí abajo si te acuerdas de este suceso. ¿No te acuerdas? ¿No quieres contarlo? Cuéntanos desde dónde nos ves. Manda un saludo al gato, al perro, al periquito, porque estos comentarios el algoritmo los ve como interacción y así sigue distribuyendo nuestro contenido por toda la red.